Pasado. Este es un tema muy importante. Creo que uno de los temas más importantes en medicina, porque ¿quién puede resolver una parada cardiorrespiratoria? Y esto es una situación que ustedes lo van a vivir cuando hagan el internado al año, ya que en los servicios que ustedes hagan, medicina interna, emergencia, cirugía, pediatría, siempre van a haber paros cardiorrespiratorios. Y por una sencilla razón, ¿no? Porque los pacientes que están internados en el hospital tienen alguna enfermedad y esta enfermedad puede llevar a un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Nosotros los médicos somos centinelas, ¿no? No sé si alguien entiende qué es un centinela. Cierra la puerta. Un centinela es un soldado que está esperando un suceso, un guardia. Lo mismo somos los médicos en los hospitales, ¿no? Y ustedes, los internos que van a hacer al año, están listos para una respuesta, ¿no es cierto? Ahora, como en esta hemos estado haciendo ecografía, veo que a algunos alumnos un poquito les cuesta inclusive agarrar el ecógrafo, ¿no? Y bueno, no se sientan mal, la verdad, porque no son los primeros alumnos que tengo que tienen ese problema. A los estudiantes les cuesta mucho entrar al otro escenario de la vida real del médico, que es la actuación. O sea, en realidad los médicos no somos médicos de leer libros solamente. Todo el conocimiento que tenemos es para aplicarlo, ¿no? Así como ustedes se dan cuenta, en este caso, cuando ustedes están en un hospital, van a hacer reanimaciones cardiopulmonares y tienen que saber cómo hacerlas, cómo reanimar adecuadamente a un paciente. Pero esto también lo sabe un paramédico, ¿no? Alguien que no es médico, y lo tendría que saber cualquier persona, la reanimación básica. La avanzada solamente es para nosotros los médicos, ¿no? Porque ahí intervienen drogas vasoactivas, como la adrenalina, ¿no? Y otras drogas que se utilizan. En los lugares que nosotros vamos a atender esto van a ser los hospitales. Un escenario de la vida real, ¿no? Aquí hay un video de una película que relata una historia de unos espartanos que están en una batalla. Y lo que yo rescato de esta escena, por ejemplo, es que ellos están esperando, ¿no? Estos soldados los rebasan por mucha cantidad, los otros. Pero ¿qué están haciendo estos soldados? Estos soldados están parados y esperando la orden, ¿no? Y esa orden es importante porque ellos forman lo que se llama una barrera, que esta barrera tiene que estar uno a uno. Si uno de los soldados se mueve o lucha antes que lo que tiene que luchar, todos van a perecer. Los otros que son más van a atravesar esta barrera que ellos están formando con los escudos. Y en la medicina nosotros también somos soldados, aunque ustedes no lo crean, somos soldados contra las enfermedades. Si yo soy el cirujano de guardia del hospital y me da él es interno del hospital y me dice, doctor, el paciente está sangrando en la cama tanto, ha salido por drenaje de 2000 ml, ¿qué le tengo que decir yo? Vamos a operarlo, ¿no es cierto? Mi respuesta tiene que ser, vamos a tratar la hemorragia que el paciente presenta. Si él me dice, paciente en paro cardiorrespiratorio, yo tengo que subir a reanimar junto con el interno, con el residente. Entonces yo tengo una respuesta. Cuando nosotros estamos en este campo de la medicina de la profesión, así como están estos soldados pueden morir en cualquier momento. Y de hecho, cualquiera de estos soldados que desobedezca la orden, todos van a perecer. Por eso que siempre es importante la voz de mando y obedecer, ¿no? Nosotros tenemos ciertos protocolos que no nos podemos salir de estos protocolos porque pueden suceder casos o complicaciones para nosotros mismos. Por eso es que nosotros nos regimos por protocolos para evitar errores. Y estos errores pueden ser inclusive problemas médico-legales, como algunos que les he contado que ha pasado en
en la ecografía, algún colega, o otros problemas que ustedes pueden ver a diario. También no nos olvidemos que los médicos estamos siempre siendo evaluados por los mismos pacientes, por los familiares de los pacientes, inclusive por otros colegas. Entonces nosotros tenemos que tener siempre cuidado de esto y nunca salirnos del protocolo. También existe la enfermedad del burnout, ¿no? Esta es una noticia del año pasado, 2023, 7 de agosto. Una famosa oncóloga en Estados Unidos asesina a su bebé y ella se quita la vida en su domicilio. Una mujer bastante joven, trabajaba en uno de los mejores hospitales en Estados Unidos, llega a su casa, se dispara y dispara a su bebé. Nadie sabe por qué, pero esta es una tragedia que sucedió el año pasado y esto nos lleva a algo que es el síndrome de burnout, ¿no? Que significa profesional quemado. Que justamente nosotros ya tenemos una carga, una sobrecarga de muchas cosas. Tenemos que aprender a equilibrarnos en esto, ¿no? Inclusive los estudiantes también tienen este burnout. Se hizo un estudio recién en una universidad de Estados Unidos y muchos de los estudiantes de medicina padecían de esta enfermedad. Los médicos son los que más presentan este tipo de enfermedades. En este año nomás, yo he tenido colegas que han muerto en el hospital. No se han suicidado, pero han muerto por enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Tengo 2 o 3 colegas que han muerto el año pasado. Y obviamente, ¿por qué se da el cáncer? El cáncer también es una inflamación crónica, también causada por el estrés, por una mala vida que tiene el médico, no dormir bien, no descansar bien, tener problemas. Y todo esto afecta a todo un entorno, ¿no? O sea, afecta a mi familia, mis hijos, ¿no? Si yo estoy mal, tampoco voy a tratar bien a mi paciente, ¿no? Y todo es una cosa sola, digamos, ¿no? De daño colateral que va a existir. Y obviamente puede terminar o desencadenar como desencadenó esta doctora, en suicidarse y matar a su bebé, algo muy trágico que puede suceder. Entonces, solamente esto es un recuerdo de que debemos aprender a tener válvulas de escape dentro de la profesión. Y estas válvulas de escape deben ser saludables, ¿no es cierto? Nunca las drogas, porque hay muchos médicos son dependientes de las drogas, del alcohol y de otras sustancias. Y justamente en este tema se habla del abuso de esas sustancias, ¿no? El 30% de los médicos a nivel mundial se cree que abusan de ciertas sustancias. Para dormir muchas veces, benzodiazepina, no nos olvidemos del fentanil. Y yo acá en el medio he visto más de 20 médicos que han muerto debido a intoxicación por opiáceo. Colegas que yo conocía y colegas jóvenes inclusive. Y eso es algo importante que debo resaltar y decir que jamás de los jamases usen los opiáceos. Porque el médico tiene accesibilidad a estos opiáceos y cuando empieza la adicción no la va a parar. O sea, es un camino sin retorno, ¿ya? Ese camino lo va a llevar generalmente a la muerte. Conozco muchas personas que han muerto y jóvenes, ¿no? Y por eso quizás hago este paréntesis, porque justamente también el que hace el manual del tratamiento para la reanimación cardiovascular a nivel mundial, ¿no? Han hecho un protocolo para el personal de salud intoxicado por opiáceos. Bueno, ¿y qué es la reanimación cardiopulmonar? ¿No? Es el masaje cardíaco a nivel del tórax, que nosotros debemos hacerlo de una forma adecuada, entrelazando los dedos, ¿no? Poniéndonos en una posición así como vemos acá en el dibujo, por ejemplo, ¿no? Esta es la posición adecuada, codos rectos, sobre el pecho, o sea, 3 dedos por encima del precordio, ¿no? Apretar y hundir por lo menos 3 a 5 centímetros el tórax para poder realizar un masaje cardíaco adecuado. Si yo la técnica la hago inadecuada, no voy a reanimar nada, ¿ya? Va a ser una reanimación insuficiente, inadecuada, ¿no? Entonces, cuando yo voy a reanimar, el reanimador tiene que por lo menos, ya eso está a nivel mundial, solo reanima 5 minutos. Al más fuerte de acá no lo puedo hacer reanimar más de 5 minutos efectivamente, ¿no? Efectivamente significa que tiene que hundir el tórax. Y si no lo puede hundir el tórax, es ineficaz. Si la respuesta es 100 por minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, a esa velocidad. Y si le está, ¿no? Peor si no lo hace de una forma adecuada y peor si no lo hace de una forma rápida.
Es importante tener en cuenta esto porque mientras más rápido seamos en hacer esta reanimación, nosotros vamos a activar un sistema. ¿Qué es un sistema? ¿No? Es una secuencia de pasos para la sobrevida del paciente que se va a reanimar. Este sistema se lo conoce como sistema de emergencia y reanimación cardiopulmonar. Y hoy en día se le ha aumentado reanimación cardiopulmonar cerebral, porque al final, ¿qué es lo que queremos reanimar nosotros? El cerebro. Porque de nada sirve que reanimemos el corazón y el pulmón si el cerebro está muerto, o sirve. Un paciente vegetal es un paciente que va a quedar postrado en una cama muchos años, hasta que se muera probablemente, y va a ser una carga para su familia y para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando yo hago una reanimación? Estoy tratando el corazón para que pueda llegar oxígeno a uno de los principales órganos. ¿Cuál es ese? El cerebro. Tengo que hacer una maniobra adecuada, de sucesión adecuada. Tengo que hacer la llamada, ¿no?, al teléfono. En este caso nosotros tenemos acá 161, que es el teléfono del CIRMES, ¿no? Pero existe un montón de ambulancias que no sé si, bueno, ahorita son las que rescatan o secuestran pacientes, no sé, ¿no? Parece que secuestran porque no, o sea, el reanimador tiene que llegar y reanimar en el lugar del acto, ¿no?, de una forma rápida, detectándose un paro cardíaco, iniciando la reanimación. Y siempre vamos a empezar primero, cuando es un paro cardíaco, vamos a empezar por masaje cardíaco. Y posteriormente podemos hacer la ventilación, ¿no? Y esta es una secuencia. 32, ¿ya? 32, o sea, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces, estas compresiones torácicas se van a dar generalmente en pacientes que tienen alguna arritmia, ¿no? Puede ser una taquicardia supraventricular, una taquicardia supraventricular sin pulso. Y los objetivos de la reanimación son importantes. Y aquí lo más importante, y la verdad que nunca nos llegan pacientes, a menos que el paciente esté dentro del hospital, si es para una recuperación cerebral, un soporte vital básico, tiene que el paciente llegar en 4 minutos. O sea, en 4 minutos a partir del paro tendría yo que iniciar el soporte. ¿Quién es el que está? Digamos, aquí en el curso alguien le da una taquicardia. ¿Lo vamos a tener de los 4 minutos? Sí. Si alguien sabe hacer una reanimación, lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero si él está solo y hasta que lo detecten, ya el paciente va a quedar con una secuela probablemente. Por eso es que todo personal de trabajo, no estoy hablando de personal de salud, en los colegios ha habido casos, acá en el Cristo Rey, un niño estaba tomando una Red Bull, no sé qué, un niño de 13 años, cayó al piso. Y este relato lo sé yo de primera mano porque tengo un hijo que estaba ahí y lo llaman al médico, hay un médico en el hospital, ¿no? En el colegio, ¿no? Y viene el médico y dice, apártense, ¿no? Y empieza a hacer esto. El paciente en paro cardiorrespiratorio empieza a hacer esto. ¿Está bien? No está bien. Él tiene que iniciar reanimación cardiopulmonar y llamar al sistema que venga la ambulancia. Se puso a ventilarlo ahí, después le puso alcoholcito acá, digamos, ¿no? Eso no se debe hacer. El médico está para hacer, es una persona que tiene que aplicar las técnicas de resucitación y por eso que es algo importante y nosotros lo vamos a practicar. Tenemos acá los laboratorios, ¿no? Ya el año pasado lo hemos practicado con los alumnos. Tenemos que aprender a hacer una reanimación adecuada, ¿no? Y acá el más pequeño que haya o el más fuerte también tiene que hacerlo adecuadamente, porque de repente el que es más grande y le hace a una persona demasiado fuerte, por ahí le quiebra las costillas y más bien en vez de ayudarlo lo mata. ¿Está bien? No. Él debe medir su fuerza para no lesionar, ¿ya? El más débil de repente no hunde ni 1 centímetro el tórax y de repente va a tener que usar maniobras para aprender a hundirlo. ¿Y cómo se aprende eso? En los laboratorios, en la práctica, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo vamos a practicar, no se preocupen, lo vamos a hacer en la vida práctica, que es lo importante, porque la teoría solamente es para que yo tenga el conocimiento y tengo que aprender a practicar. Existe una secuencia para la activación de este tratamiento, que este es antiguo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, esto se conoce como la cadena de supervivencia, ¿no? Y ustedes pueden ver por qué es una cadena. Aquí este es el intrahospitalario y este es el extrahospitalario. ¿Qué significa extrahospitalario?
Que está fuera del hospital, correcto. Entonces, fíjense ustedes que en esta cadena de supervivencia tenemos la primera, ¿no? Que viene a ser el reconocer, una lupa, reconocer, ¿no? La segunda, hacer una llamada por teléfono, ¿no? Ahora tenemos teléfonos o celulares. Celulares, entonces esto es antiguo. Luego, la reanimación, entre cruzar los dedos y empezar a hacer el masaje cardíaco. Si tenemos un desfibrilador automático, podemos utilizarlo y luego llevarlo al paciente en la ambulancia hacia un hospital, una terapia intensiva, una UCI, si es que sale del paro, a que se recupere del soporte vital básico. Entonces, nosotros vamos a tener acá el personal profesional de cuidado primario, que puede ser cualquier persona, tendría que estar capacitada para hacer una reanimación, cualquiera, ¿no? Que tenga manos. Equipo de intervención de paros cardíacos, ya aquí vienen los médicos que están en la ambulancia y lo están transportando al paciente. Ya aquí hablamos del hospital y de la terapia, donde ya tienen laboratorio y tenemos otras drogas vasoactivas que vamos a usar en el paciente. Eso es en el intrahospitalario. En el extrahospitalario también viene a ser el transporte que se va a hacer con el paciente en la ambulancia, ¿no? Eso es lo único que cambiaría al intrahospitalario, ¿no? Aquí nosotros tenemos un sistema de ambulancia que es el que lo va a llevar al paciente. Y estas ambulancias tienen varias formas, ¿no? Tendría que tener siempre un desfibrilador. Si es que está en paro el paciente, tiene que empezar a reanimar en la misma ambulancia, transportando al paciente. Y jamás quiero ver yo un estudiante o un médico de provincia, ¿no? Como he visto, lamentablemente, que llegan ahí, traen un paciente que está en paro, y ellos se vienen adelante con el chofer, con unos audífonos ahí, ¿no? Usted viendo en micro, usted viendo de viaje, turismo. El médico tiene que estar al lado de ¿quién? ¿Del chofer o del paciente? Siempre, siempre. Ese es su trabajo, ese es su deber al lado del paciente. Y si el paciente requiere una reanimación, tiene que reanimarlo, ¿no? Y tiene que reanimarlo solito, desde Roboré hasta acá, va a tener que hacerlo, pues, ¿no? De repente llegan los dos mal, ¿no? Pero tiene que llegar, tiene que hacer su trabajo. Indicaciones para iniciar el soporte vital básico. ¿Cuáles son? ¿Cuándo se inicia el soporte básico? ¿En qué casos no lo voy a hacer? Por ejemplo, si hay una grave lesión o muerte ya del paciente, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad terminal incurable y la familia dice, no quiero que me lo reanimen, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era médico provincia, estaba en San José haciendo mi provincia y me llaman, doctor, hay un paciente que está por hacer paro. Y voy, ¿no? Y el paciente ya estaba en paro y empiezo a reanimarlo. Y me dice la familia, no, doctor, no lo reanime. Él tiene tuberculosis y no queremos que lo reanime. Bueno, tienen que firmar, le digo. En otro caso, un paciente con cáncer, ¿no? Un cáncer terminal que lo está haciendo sufrir al paciente y la familia diga no lo reanimen, ustedes tienen que respetar el derecho de la no reanimación. En el japonés llegó una señora que tenía un desfibrilador, ¿no? Y esa señora cada cierto tiempo el desfibrilador le daba una descarga. Ah, gritaba, ¿no? Pero ya el corazón está en insuficiencia cardíaca y lamentablemente la paciente también, la familia quería que no la reanime. Y nosotros, aunque ustedes no lo entiendan, debemos respetar el derecho a la vida y a la muerte. Si quieren que lo salvemos, nosotros lo vamos a salvar. Pero si la familia se opone, y en esto el familiar directo es el que tiene que ver, y dice no lo reanime, y usted lo reanima, le pueden hacer un proceso legal. ¿Y cuál es el familiar más directo? Si es una mujer o un hombre, es su esposa o su esposo. Pese a que toda la familia, después el papá, mamá, todos te digan no, reanímelo, y el esposo dice que no, no lo podemos hacer. ¿Entienden esto, no? Respetar el derecho a la vida y respetar el derecho a la muerte, ¿no? Y hay pacientes también que ellos no quieren que los reanimen. No quieren. Y ellos firman y ustedes tienen que respetar este consentimiento importante. Ante signos indiscutibles de muerte biológica, ¿no? Rigidez, decapitación, descomposición, evidentemente no van a reanimar eso, pues, ¿no? Y es importante también detectar la muerte. Hace pocos meses, no sé si escucharon la noticia, llegó un paciente a un centro médico, salió la doctora ahí con sus lagañas, ¿no? Está muerto, lléveselo, Leo. Llegó a la morgue el paciente, llegó a la funeraria, la familia que va a hacerlo, la funeraria lo mira, la funeraria le dice, ¿está vivo? A ver, respiraba el paciente. Obviamente salió por las noticias la denuncia contra la médico. Una doctora que probablemente ni lo evaluó bien al paciente, pues no, la que estaba con sueño era ella probablemente. Pero no, yo no puedo cometer y no puedo no saber si el paciente está muerto o está vivo, o puedo. ¿Puedo equivocarme en eso?
No, no puedo, no debo. Tengo que estar seguro que está muerto. Y para eso hay signos que me van a decir que el paciente está muerto. Signos inequívocos, como la midriasis, por ejemplo, ¿no? Arrefléctica. Le pongo el estetoscopio, no hay latido. Le hago un electrocardiograma, no hay latidos cardíacos, pues evidentemente está muerto, ¿no? Pero obviamente lo voy a observar en el tiempo. Entonces, la muerte biológica, cuando ya se hizo la reanimación, no, la midriasis, que no mejora, digamos, la rigidez cadavérica que aparece a las 15 a 25 horas, ¿no? Peor si hablamos de descomposición o otras cosas, ¿no? Ya pues está duro, ¿no? ¿De dónde? No lo revivimos. Entonces, son estos los casos donde nosotros podemos todavía hacer una reanimación que no vendrían a ser este caso, digamos, ¿no? En el medio hospitalario, la reanimación no presenciada por personal del sistema de emergencia en primero que interviene. No recuperación de la circulación espontánea tras 3 grupos completos de 5 ciclos de RCP. ¿Cuándo me voy a detener, digamos, para no seguir reanimando al paciente? Si me lo ha traído un personal de salud que no es el adecuado y que no sabe, pues entonces yo voy a iniciar reanimación y puedo hacer 5 ciclos, ¿no? Cada ciclo de 30, ¿no? Hablamos de 20 minutos más o menos de reanimación. Cuando no se administraron descargas eléctricas antes del transporte, quiere decir que no se hizo una desfibrilación en el paciente. Entonces, en esos casos, yo voy a suspender. Y la reanimación debe ser por lo mínimo 20 minutos, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente sale del paro cardíaco? Vuelvo a contar desde ese paro otros 20 minutos. Es importante, en algunos casos que se dan a nivel mundial, se han encontrado muertes por hipotermia. Y cuando hay hipotermia, ustedes deben calentar al paciente. Porque hay pacientes que después de 1 hora de muerte clínica han revivido y están vivos por ahí sin ninguna secuela, ¿no? Entonces, en los casos de hipotermia, el paciente debe ser calentado a una temperatura de 37.1 grados. Ahogamientos, intoxicación por barbitúricos, ¿ya? Es importante, ¿no? Ahí nos llegó un paciente que tomaba Roinol y en él se aplicaba, ¿no? Él se tomaba las tabletas y le metió no sé cuántas. Llegó en paro, lo intubaron, en coma, vino el neuro, le examinó, no sé qué exámenes le hizo más neurológico y dijo, no, este no va a salir, dijo. A los 5 días el paciente despertó y andaba correteando a todos los médicos y enfermeras en el hospital. O sea, hay casos y casos, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir directamente esto, pero en estos casos tenemos que seguir la reanimación cardiopulmonar, casos de ahogamiento, hipotermia, intoxicación por barbitúrico. Y debemos siempre pensar en los pacientes que pueden ser donadores de órganos, ¿no? Como el riñón, por ejemplo, que en nuestro medio se hace el trasplante renal. En el medio hospitalario no existen recomendaciones válidas para decir cuándo suspende una reanimación, pues generalmente va a depender de la enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Hay pacientes cardiópatas, por ejemplo, que van a llegar a un límite, ¿no? Y en medicina nosotros vemos ese límite siempre. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, cómo una embarazada, ¿no? Soporta la presión intraabdominal de 9 meses, que va de a poco, ¿no es cierto? Y la soporta porque va de a poco. Lo mismo un paciente con cardiopatía, por ejemplo. Su corazón ya no tiene una eyección adecuada y eyecta solamente el 10%, pero el paciente hace paro, lo reanimamos y vive, ¿no? Y sí, y tiene todas sus funciones. Un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, llega a su potasio a 6. Si el potasio tuviera en 6 de cualquiera de ustedes que no tiene insuficiencia renal, probablemente estuviera muerto. Entonces, hay pacientes que salen de esta regla y a eso se refiere en que cada situación clínica va a ser independiente del paciente, ¿ya? Y entonces nosotros sí debemos reanimar, inclusive más del tiempo que es adecuado. No, 20 minutos, 30, no, seguimos, ¿ya? Hasta que realmente se termine ya la situación de muerte, que puede ser inclusive más de este tiempo. Pero va a depender de la situación del paciente, de la acidosis que tiene el paciente o de los desequilibrios que hay. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Algo que tenemos que practicar, y eso lo vamos a hacer en la parte práctica, es dónde tomar el pulso carotídeo para saber si el paciente está muerto o no. Y esto es fácil y sencillo, ¿no? Como tenemos los puntos anatómicos en el abdomen, cuando hicimos la ecografía también existen puntos anatómicos en la región del cuello, ¿no? Y uno de estos puntos importantes es el cartílago tiroides, ¿no? Todos se tocan acá el cartílago tiroides, es uno que tiene una puntita, ¿ya? Por debajo está el cricoides, hacia un lado, ¿no? Hacia un lado está la arteria carótida,
y yo siempre debo palpar con los dos dedos, ¿no? Estos dedos están así, pero en realidad yo debo palpar así. La presión siempre del pulso tiene que ser contra una estructura ósea, en este caso contra la columna vertebral. Si nosotros palpamos adecuadamente en ese lugar, vamos a palpar el pulso carotídeo, ¿no? Que es un pulso bastante fuerte y que nosotros vamos a detectar si el paciente está en paro o no está en paro, ¿no? En menos de un minuto yo sé si el paciente está en paro o no. Luego tenemos otros pulsos que son importantes, ¿no? El pulso radial, el pulso cubital, pero el femoral también, pero debemos aprender a evaluarlos adecuadamente. Para esto es importante, ¿no? Las señoritas que les encantan las uñas, y no digo que son feas, son bonitas las uñas, hermosas, todo lo que ustedes quieran, pero para la evaluación, si ustedes tienen uñas, no van a poder hacer adecuadamente en un paciente, lo van a hacer inadecuadamente. Entonces necesitamos uñas recortaditas para cuando hagamos la práctica, ¿ya? Antes se hablaba del ABC, ¿no es cierto? Y en trauma se habla del ABC. Pero cuando hablamos de causas cardíacas, ¿no? Es el CAB. O sea, primero reanimo y luego ventilo, ¿no? En cambio, cuando es trauma, primero intubamos o asistimos la vía aérea y luego realizamos la reanimación cardiopulmonar. Esto tiene que quedar claro, ¿ya? Tenemos la evaluación de la efectividad del soporte vital cuando en todo nosotros necesitamos efectividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, los docentes, tomamos exámenes a ustedes para saber si ustedes aprendieron, ¿no? O sea, si son efectivos, por lo menos han leído, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una reanimación, tenemos un fruto de esa reanimación. Si es adecuada, va a haber una disminución de la mediasis, va a haber al reflejo fondomotor que le voy a hacer con la linterna, va a estar presente, va a haber presencia de reflejo corneal, ¿no? Que quiere decir que yo le toco ahí la córnea, el paciente va a parpadear, presencia de movimiento de defensa ante estímulos dolorosos, recuperación de la respiración espontánea, el paciente empieza a respirar adecuadamente. Esto de acá es muy importante, no olvidarse que ustedes deben evaluar para decir, está recuperando el paciente. Si no tienen estos signos, entonces estamos hablando de un paciente con muerte cerebral probablemente, si es que tiene latido cardíaco. Acá hay un algoritmo ¿Qué es el algoritmo? Es la secuencia de pasos, ¿no? Comprobar la falta de respuesta en la respiración. Lo primero que tenemos que hacer es gritarle al paciente, señor, señora, o si lo conozco y es mi amigo Juan, ¿no? Valorar la respiración. ¿Y cómo yo valoro la respiración? Yo tengo que acercarme, ¿no? Con la más famosa maniobra MES hacia la nariz del paciente y escuchar la respiración y sentirla, ¿no? Miro, escucho, siento. Eso lo puedo valorar en unos 10 segundos, darme cuenta si respira o no respira. O si el paciente está en gasping. ¿Qué es el gasping? La famosa respiración es pecado, ¿no? El paciente hace un suspiro profundo, digamos, ¿no? Y yo tengo que activar en ese momento el sistema de emergencia, ¿no? Si respira, puedo colocarlo en la posición lateral de seguridad, que significa ponerlo de un costado para que el paciente, si es que vomite hacia el suelo. Pues si yo lo dejo echado hacia atrás, la lengua va a trancar la respiración y el paciente probablemente, ¿no?, va a ocurrir la respiración y se va a morir o vomita y se broncoaspira. Pues ya maniobra de seguridad. Comprobar el pulso en 10 segundos. ¿Tiene pulso? No tiene. Si tiene, administrar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Comprobar el pulso cada 2 minutos. Si no tiene, iniciar reanimación con compresiones torácicas, 30 compresiones y 2 ventilaciones aéreas. Criterios para alta calidad de la RCP. ¿Cómo tiene que ser una alta calidad? El que no haga esto bien, está aplazado. La velocidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 por minuto. La profundidad, 3 a 5 centímetros, hundir el tórax. En cada compresión se debe expandir el tórax, minimizar la interrupción de las compresiones torácicas y evitar la excesiva ventilación del paciente. Sí, aplicar una descarga inicial inmediata, 32 durante 2 minutos, continuando según la indicación del DEA, que el DEA es el desfibrilador. Si no hay ritmo desfibrilable, iniciar
reanimación 32 cardiotorácica. Comprobar ritmo cada 2 minutos y continuar hasta la transferencia del equipo al soporte vital avanzado, que ya es con drogas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Movemos los hombros del paciente, le gritamos que si no responde, si sí responde, lo ponemos en la manera de seguridad hacia un lado, ¿no? Esto lo vamos a practicar. Y si no, vamos a iniciar 32 compresiones, ¿no? Adecuadamente, y las ventilaciones. También existe cuando está en taquicardia, yo no tengo el desfibrilador, puedo hacer el golpe precordial, ¿ya? Que este golpe tiene que ser bastante fuerte con un puño sobre el tórax, como ustedes pueden ver. También esto lo vamos a practicar en la práctica. Aquí tenemos nosotros los ritmos no desfibrilables, que es la sistolia, ¿no? Aquí tenemos la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? En estos casos solamente vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. Pero un ritmo fibrilable es este. Por ejemplo, ustedes pueden ver la fibrilación acá claramente ventricular. Fíjense cómo están los complejos ventriculares. Una taquicardia ventricular sin pulso. Estos son los ritmos que, si yo tengo el DEA, el desfibrilador, y yo lo conecto, voy a ver en la pantalla que va a estar haciendo estos movimientos, y en ese momento yo detecto que es una fibrilación, y en ese momento yo doy la descarga para cardiovertir, para desfibrilar, perdón. La secuencia ya dijimos, CAB, ¿no? La reanimación. Esta es la institución a nivel mundial que hace los tratamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo sobre la resucitación de pacientes, ¿no? ¿Cuál debe ser la duración de los intentos de reanimación cardiopulmonar? En muchas ocasiones los reanimadores se encuentran en graves dificultades en la toma de decisión ante una parada cardiorrespiratoria. En general se inicia la resucitación cardiopulmonar y se suspende si se contempla evidencia de mala situación previa a la víctima, pero ante la ausencia de dichas evidencias y transcurrido el tiempo se presenta el dilema entre mantener las maniobras intentando recuperar la vida o cesar las mismas para no continuar esfuerzos inútiles. El interés por el asunto se pone de manifiesto en varios estudios que tratan de aproximar la durante más apropiada de la RCP. Se presenta el análisis de diversos aspectos relativos a la reanimación cardiopulmonar prolongada y los elementos que parecen necesarios introducir en la práctica. Las recomendaciones éticas del 2015 apuntan a un tiempo máximo de 20 minutos de reanimación, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una reanimación efectiva durante 20, ¿no? Y ya sabemos que en estos últimos artículos hemos hablado de 30 minutos, ¿no? En conclusión, aunque la duración de la RCP es un factor independiente asociado a peor supervivencia y estado neurológico, los resultados de pruebas recientes orientan de que debe prolongarse más de 20 minutos, llegando incluso hasta 40 minutos, aplicando los nuevos procedimientos en la referencia de la calidad de la RCP y el empleo de herramientas. En todo el mundo se evaluó la calidad y la efectividad de la reanimación cardiopulmonar y se llegó a las conclusiones de que los pacientes que han muerto son porque los reanimaron inadecuadamente. Esto quiere decir que no hacían la técnica adecuada. Y si yo quiero que ustedes aprendan, ¿qué tendría que hacer? Practicar, ¿no es cierto? Practicar la técnica adecuada para que cuando ustedes tengan el caso, ustedes hagan una reanimación adecuada. ¿O no? ¿Cómo se aprenden las cosas? Practicando. Entonces, en este estudio claramente dice que los reanimadores no eran reanimadores que lo hacían con eficacia. En caso de la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, donde es posible conocer los antecedentes de los pacientes, la mayoría de los se producía en los primeros 30 minutos. Y las recomendaciones podrían conectarse a mantener la RCP en ritmo desfibrillable mientras se mantengan los mismos y en caso de asistolia no continuar más de 30 minutos si no ha habido respuesta o descartado las causas reversibles que llevaron al paciente a estar internado en el hospital. En caso de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, más difícil establecer el tiempo óptimo de la RCP, pues en general se conoce los antecedentes de la víctima, es aconsejable sería no continuar la RCP durante más de 30 minutos. La monitorización continua de la calidad de la RCP debe ser un elemento necesario para el equipo de resucitación. ¿Qué significa esto? Que mientras yo estoy resucitando y tengo un monitor, yo voy a saber si mi reanimador reanima adecuadamente, porque en el monitor cada reanimación va a subir y va a bajar la onda del corazón. Pero si esta onda es pequeñita,
Yo estoy viéndolo como supervisor, digamos, lo hago a un lado de ese reanimador y pongo a otro que reanima adecuadamente o yo reanimo. La disponibilidad de equipos de compresión torácica que ahora existen, algunos equipos no han de haber visto ustedes. Yo la verdad que nunca he usado eso, ni he visto todavía, pero sí he escuchado que en algunas terapias en Estados Unidos, en Rusia, utilizan estos reanimadores que ellos comprimen constantemente y que tienen ciertos resultados buenos en los pacientes, porque obviamente no son dependientes de una persona que se cansa, ¿no es cierto? Sino que es una máquina que constantemente le está haciendo compresiones al paciente. Obviamente va a ser mejor que una persona por lo menos se cansa, ¿no? Hay que monitorear continuamente el CO2 como una herramienta de retención para utilizar la mayoría de las emergencias y disponer, pero no así del nivel hospitalario donde un reciente encuentra mostró un 70% de los equipos no disponía de ella, ¿no? O sea, no hay capnómetros, ¿no? Lamentablemente, y esto es importante para nuestra resucitación. Y es importante, fíjense aquí la 7, disponibilidad de equipos de ecografía para su aplicación durante el RCP es imprescindible, pues ayuda a tomar decisiones sobre su prolongación, ¿no? A pesar de los avances recientes, este es del 2021, ¿no? Menos del 40% de los adultos reciben RCP indicada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada al SEM. Acá tenemos la actual cadena de supervivencia. Fíjense que ha cambiado el celular, ¿no es cierto? En el intrahospitalario y también. Cuando yo estoy el interno que estoy yendo por el hospital, ahí no por el piso de cirugía, de repente, y señor, me dice un familiar, doctor, mire, voy a verlo al paciente, reconozco que está en paro, inmediatamente yo agarro mi celular y mando al grupo de los residentes o de los internos que tenemos ahí, ¿no? Un WhatsApp y les digo, urgencia, vénganse ¿no? Rápido a la cama, tanto, paro cardíaco, ¿no? Inmediatamente todos van a ir a ayudar, inclusive viene después el terapista, ¿no? Y tenemos el carro de paro con drogas vasoactivas, desfibrilador y todo eso, y empezamos la reanimación cardiopulmonar. Y vamos a hacer la reanimación y la desfibrilación. Y luego lo vamos a llevar al paciente a UCI o a terapia intensiva y luego lo vamos a recuperar. Si estamos en electrohospitalario, igual, ¿no? Tenemos que llamar a la ambulancia, somos personas normales que estamos, qué sé yo, puede ser, la otra vez estábamos en una cancha ya jugando con los docentes, ¿no? Y de pronto un docente de los abogados, ¿no? Hizo paro, ¿no? Estaba jugando fútbol, el juez se sentó y desmayó, ¿no? Y entonces entró en paro, empezamos a reanimar, llamamos a la ambulancia y iniciamos la reanimación y llevamos al paciente, y yo lo llevé al paciente hasta una clínica que había, ¿no? Fuimos reanimando todo el tiempo hasta allá a la clínica. En la clínica había un terapista, lo intubamos al paciente, usamos drogas vasoactivas, lamentablemente no recuperó y murió. Pero puede recuperar y vivir, ¿no? Él no vivió, murió. Tenemos un algoritmo que esto tenemos que sabernoslo de memoria, ¿ya? Yo se los voy a dar, no se preocupen. Se los voy a dar el algoritmo para que lo lean y lo relean. Algoritmo cardíaco para adultos. Inicia RCP, administra oxígeno, conecte monitor y desfibrilador. El ritmo es desfibrilable, sí. Tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Inicia descarga. Doy una descarga, ¿no? ¿A cuánto se dan la descarga? Entre 120 a 200 joules. También está acá por si acaso. Si está en asistolia del paciente y no tiene ritmo fibrilable, uso de adrenalina, ¿ya? ¿Cuánto uso de adrenalina? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿no? Considera posibilidad cada 3 a 5, ¿qué significa? Le pongo una adrenalina ahorita y sigo la reanimación. Pasan 3 minutos, le vuelvo a colocar otra. Y considerar la posibilidad de un dispositivo de soporte vital avanzado de la vía aérea y capnografía. ¿Qué significa esto? Que voy a agarrar al paciente y lo voy a intubar, ¿no es cierto? Y voy a medir la capnometría del paciente. Luego, si el ritmo es fibrillable, sí, sigo con las descargas, ¿no? Si no existe signo de retorno de oxigenación espontánea, vaya al punto 10 o 11, ¿no? Que viene a ser la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Sigo reanimando, sigo haciendo las maneras de resucitación, ¿no? También puedo usar adrenalina cuando ya después que hice la descarga, ¿no? Durante 1 miligramo 3 a 5 minutos,
O si no, después de la descarga también puedo usar drogas antiarrítmicas como la amiodarona o la lidocaína. Dosis de la amiodarona, usamos la primera dosis en bolo, 300 miligramos, y la segunda dosis, 150 miligramos. Y la lidocaína, podemos usar la intravenosa o intraósea, son las dos vías que vamos a usar, ¿ya? Intravenosa o intraósea. Ya la vía por el tubo no existe, por si acaso, si la han leído en algún libro, ya no, antes la hacíamos diluida, pero ya no se hace. O es intravenosa o es intraósea. La primera dosis te va de 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso, y la segunda dosis de 0.5 a 0.35 miligramos kilogramo peso. Y vamos a iniciar la intubación del paciente y vamos a ver cuáles son las causas reversibles. Aquí están las famosas 5H y 5T. Hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipopotasemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Acá tenemos el algoritmo asociado al consumo de opiáceos para algoritmo de la emergencia asociada al consumo de opiáceos para reanimadores. 1. Sospecha de intoxicación por consumo de opioides. ¿Cómo yo me doy cuenta que el paciente, personal de salud, se ha intoxicado por opiáceo, ¿no? Generalmente vamos a tener las pupilas mióticas, ¿no? Compruebe si la víctima responde, pida ayuda rápidamente, active el sistema de respuesta de emergencia, obtenga la naloxona, que es el antídoto para los opiáceos. ¿La persona ventila con normalidad? Sí. Entonces, vi deterioro, toca a la víctima, háblele en voz alta, reposicione, considere el uso de naloxona, continúe y hable al servicio de emergencia. Si no, iniciar reanimación cardiopulmonar, administre naloxona y valore si no tiene ritmo desfibrilable, utilice el DEA y administre el RCP hasta que llegue el sistema de emergencia. Evaluación continua de las capacidades de respuesta y la ventilación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben que en Estados Unidos y lamentablemente acá también están llegando las drogas, los opiáceos, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos hay ciudades enteras donde la gente está como zombie, ¿no? La dicen la droga zombie porque es un opiáceo mezclado con una benzodiazepina, que las personas prácticamente son adictas, ¿no? El paciente hace paro, lo reaniman, sale del paro y le dice, ¿tenés que ir al hospital? No, gracias, voy a quedar acá nomás. Más tarde vuelven a hacer otro paro hasta que se mueren, ¿ya? Y esto lamentablemente se ve cada vez más y más. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Ah, ya. No tenemos tiempo, ¿no? Muy bien. Algoritmo de emergencia asociado al consumo de opiáceos en profesionales de salud. Fíjense, ¿no? American Heart Association 2020. 1. Sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos. Compruebe a la víctima si responde. Pide ayuda en voz alta. Active el sistema de respuesta de emergencia. Obtenga naloxona y un desfibrilador automático o un desfibrilador que tengamos, ¿no? La persona ventila, sí. Evite deterioro, háblele en voz alta, ¿no? Si la persona no respira, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, vamos a evaluar el pulso durante 10 segundos y si no responde, iniciamos desfibrilación, colocamos naloxona y empezamos resucitación si el paciente está en paro cardíaco. Si ventila, mantenemos la ventilación, abrimos la vía aérea, proponemos a la víctima ventilación, vamos a dar después, podemos poner una mascarilla con bolsa ambú y le administramos naloxona. Aquí tenemos el algoritmo para paciente post-paro cardíaco, ¿no? Después del paro, ¿qué es lo que hacemos con el paciente? Entonces, manejo de la vía aérea, ¿no? Fase inicial, colocación de un tubo endotraqueal, controlar parámetros de ventilación, comience con 10 ventilaciones por minuto, saturación de oxígeno tiene que estar entre el 92 y 98%,
Presión de CO2 tiene de 35 a 45 milímetros de mercurio, eso lo valoramos con la gasometría. Controlamos parámetros hemodinámicos, presión más de 90 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y la arterial media más de 5 milímetros de mercurio. Realizamos un electrocardiograma para valorar si no hay lesiones. Consideramos intervención cardíaca de emergencia si se presenta infarto de miocardio o elevación del segmento ST, ¿no? En caso de shock cardiogénico inestable, se requiere asistencia circulatoria mecánica. Sigue instrucciones. Despierto, sí. Otros tratamientos críticos, no. Obtención de tomografía de cráneo, monitorización de electrocardiograma, otros. Ya, aquí tenemos que ver cómo está la temperatura del paciente. Manejo continuo de actividades de la emergencia adicionales. Y siempre vamos a valorar la famosa 5H y 5T. ¿Cuál fue la causa del paro cardíaco? ¿Fue hipovolemia? ¿Fue hipoxia? ¿Fue acidosis? ¿Fue hipopotasemia? ¿Fue hipotermia? ¿Fue neumotoras a tensión? ¿Taponamiento cardíaco? ¿Toxina? ¿Trombosis pulmonar o trombosis coronaria? Estos son algunos parámetros que son para los neurocirujanos para detectar la muerte cerebral, ¿no? Tratamiento clínico, diagnóstico por imagen, electrofisiología, exploración clínica, ¿no? Dentro de los exámenes de exploración clínica, nosotros tenemos la valoración de los reflejos, fotomotor, pupilas, ¿no? El tamaño de las pupilas, el reflejo corneal. Eso es lo que nosotros clínicamente siempre vamos a lograr en un paciente. Pero también existen otras pruebas, ¿no? Como el encefalograma, que nos va a indicar si existe o no existe muerte cerebral, y eso generalmente ya es del especialista y lo hace el neurólogo, ¿no? Que nos va a detectar si tiene o no tiene muerte cerebral. Algoritmo de soporte avanzado intrahospitalario para el paro cardíaco en la embarazada. La embarazada, al estar embarazada, cambia un poco de los otros pacientes, que siempre va a ser una vía aérea difícil. Entonces, una embarazada tiene cuello corto, ¿no? El diafragma está elevado hacia arriba por el embarazo y generalmente ella, tras que tenga el paro cardíaco, nosotros lo vamos a intubar, ¿no? Para poder asistir adecuadamente la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos con la embarazada? Realizamos reanimación pulmonar de alta calidad, ¿no? Y eso se refiere a alta calidad. Desfibrilación, si está indicada, otras intervenciones de soporte vital básico con adrenalina. Activamos el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas. Consideramos etiología del paro cardíaco. Realiza intervenciones en la madre, manejo de la vía aérea, emite 100% de oxígeno, evita exceso de ventilación, coloque una vía intravenosa por arriba del diafragma. Si se está administrando magnesio intravenoso en caso de una eclampsia o preeclampsia, suspéndalo y administre cloruro de calcio o gluconato. Continúe el soporte vital básico avanzado con drogas vasoactivas como la adrenalina, LSP de alta calidad, desfibrilación si está indicada, y otras intervenciones de soporte vital básico avanzado como la adrenalina o antiarrítmicos como la viradona y la lidocaína. Si el paciente necesita una intervención, realice intervenciones obstétricas, lleve a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo. Este movimiento lo hacemos generalmente para descomprimir la vena cava, ¿no es cierto? Y mejorar el retorno venoso del paciente. Entonces vamos a mover el útero hacia el lado izquierdo para que la cava quede libre y pueda la sangre retornar hacia el corazón. Desconecte los monitores fetales, prepare para cesárea post-perimortem si el paciente hace paro, ¿no? Realice la cesárea perimortem, si no hay resucitación, reanimación en 5 minutos. Considere la cesárea perimortem inmediatamente, ¿no? 5 minutos y realizamos la cesárea perimortem. Y ya podemos sacar al bebé y el bebé vamos a hacer la resucitación del recién nacido, que tenemos que tener el equipo neonatal. ¿Cuáles son las posibles etiologías del paro cardíaco en una mujer embarazada? A. Complicaciones con la anestesia. B. Hemorragias o sangrados no detectados. C. Problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y otras. D. Uso de drogas. E. Embolia. Entre las embolias igual está la embolia por líquido amniótico. Fiebre. G. Causas generales no obstétricas del paro cardíaco, la 5H y la 5T que teníamos en los otros casos. Y por último, la hipertensión. Acá tenemos las principales recomendaciones de las actualizadas, ¿no? Que han ido cambiando, fíjense ustedes, ¿no? Y aquí ya las tenemos las de 2020, ¿no? Que están acá. Y vamos a leerlas un poquito aquí. Lo nuevo.
recomendamos que los sobrevivientes de un paro cardíaco tengan una evaluación y tratamiento de la respiración multimodal para trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos antes del alta hospitalaria. Otra cosa nueva, recomendamos que los sobrevivientes de un paro cardíaco y sus cuidadores reciban una planificación de la alta integral y multidisciplinaria que incluya recomendaciones de tratamientos médicos y de rehabilitaciones de expectativas de regreso a la actividad del trabajo. Recomendamos realizar una evaluación estructurada de la ansiedad y la depresión, del estrés postraumático y la fatiga de los sobrevivientes de un paro cardíaco, porque pueden quedar con un síndrome de estrés postraumático que puede ser bastante grave por si acaso. El proceso de recuperación de un paro cardíaco se extiende mucho después de la hospitalización inicial y se necesita apoyo durante la recuperación para garantizar un bienestar físico, cognitivo, emocional óptimo y retomar las funciones del rol social. Este proceso debe iniciarse durante la hospitalización inicial y continuar durante el tiempo que sea necesario. Estos temas abordan en mayor detalle en la revisión científica del 2020. ¿No? Aquí, sobre los reanimadores, pueden ser beneficiosos las derivaciones para dar apoyo emocional a reanimadores, ¿no?, del sistema, porque siempre las personas pueden quedar con algunas secuelas, digamos, por ver estos paros, ¿no es cierto? Pueden presentar ansiedad, estrés postraumático, proporcionar actividad, soporte básico a las personas que están en muerte, ¿no? Y esto la verdad que es lo que hablábamos del burnout, ¿no?, que pueden haber en los reanimadores, ¿no? Los nuevos paros cardíacos en embarazadas, debido a las que las pacientes son más propensas a sufrir hipoxia, se debe priorizar rápidamente la oxigenación y el manejo de la vía aérea. Entonces rápidamente le intubamos a la paciente porque no vamos a poder ventilarla adecuadamente con una mascarilla AMBU. Aquí tenemos, debido a lo posible interferencia con la reanimación materna, no se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en la embarazada. Recomendamos un manejo específico de la temperatura para embarazadas que permanecen en estado comatoso después de la reanimación cardiopulmonar. Durante el embarazo, el manejo específico de las embarazadas. Muy bien. Muy bien, aquí terminamos el tema. Entre hombre y hombre no hay una gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia. ¿Tenemos hasta qué hora? Hasta las 45, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tema hasta donde lleguemos. Ya, es un tema que va ligado a este, así que tranquilos nomás. Así que va a ser lo mismo prácticamente. Vamos a acabar, cabalín, con las 45. Ya, manejo de la vía aérea. Va ligado a este tema que hemos visto, así que tomen atención. ¿Ya? Este tema es importante, también debemos practicarlo, ¿no? Aquí tenemos algunos de los instrumentos que usamos, que necesitamos para una intubación. Aquí tenemos un laringoscopio, mascarilla, ambú, tubos, una pinza de McGill, silocaína, una cinta para poder fijar el tubo, ¿no es cierto? Aquí tenemos máscaras laringias, un conector para el tubo orotraqueal. Y esto es importante. Por ejemplo, ustedes han escuchado el otro día, hubo un jugador que murió, ¿no es cierto? De Real Santa Cruz, creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué murió? Porque no lo reanimaron adecuadamente, nadie le asistió a la vía aérea. O sea, el paciente cayó en la cancha y lamentablemente eso es importante, el tiempo. Esta es una noticia de un árbitro también que cayó en La Paz, en el Alto, y nadie lo socorre al árbitro, ¿no? Y aquí el socorrer no es agarrar y hacer lo que hizo el médico del Cristo Rey, ¿no? No. O sea, ustedes no vienen aquí 5 años para no aprender lo que tienen que hacer con un paciente, vienen a aprender lo que tienen que hacer con un paciente. Y ustedes tienen que hacer las cosas a negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este colega? Probablemente no sepa la forma de reanimar a un paciente, no tenga el conocimiento adecuado. Lamentablemente ese niño murió, se los cuento. Llegó el sistema, pero llegó tarde, obviamente la ambulancia lo llevaron a una clínica cercana, lo reanimaron y le cobraron como 20.000 bolivianos y el niño murió, ¿no? Este árbitro también murió, ¿no? De hecho, aquí está, fíjense su necrológico. ¿Podría haber vivido? Sí, si tenemos un sistema adecuado, si hay médicos que son eficaces y efectivos y que tienen alta calidad y que saben hacer su trabajo, un médico, inclusive sin un laringoscopio, podría haberlo salvado, probablemente, porque en la emergencia, ¿qué es lo que necesitamos? Tiempo para que llegue la ambulancia, digamos, ¿no? Pero si en los estadios hay un médico o no hay un médico,
Cada equipo tiene un médico. ¿Pero qué es ese médico? Traumatólogo, ¿no? Porque ve torceduras, pero tiene que saber también reanimar. Sí, o sea, tiene que ser un sí, tiene que saber o no tiene que saber. Sí, tiene que saber, todos debemos saber esto. No solamente el médico de urgencia, cualquier médico general tiene que saber una reanimación. Hay cosas básicas que yo no puedo dejar de no aprender y una de esas cosas básicas es resucitar a este paciente. Lamentablemente este también murió, ¿no? Y acá justamente vamos a ver un pequeño video, ¿no? Y bueno, otros casos en el mundo también que había paradas y no había resucitación, ¿no? En varias partes del mundo, ¿no? Jugadores que han muerto. Y aquí tenemos, quiero que pongan atención a este video en el tiempo. Aquí tenemos una lucha de un luchador de las arenas del Estadio Azteca en México. Fíjense ahí, ¿no? Tómenle atención a ese al de negro. Ahí. Levanta. Ahí, ¡pum! Queda ahí. En este minuto queda inconsciente, ¿no? En este minuto queda inconsciente. Aquí estamos en el minuto 22 segundos, ¿ya? 22 segundos. Fíjense que nadie lo asiste, piensan que se está haciendo, ¿no? Fíjense que no responde, no se mueve y nadie lo atiende. Viene el... Ahí le termina de romper la columna. Nadie lo atiende, siguen peleando los otros allá arriba. 22 segundos estábamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos ahorita en el minuto 80 segundos han pasado. Estamos ya en el minuto, no hay asistencia. No respira, evidentemente, o alguien me dice que respira. No respira, ahí siguen peleando los otros. No aterrizan todavía, son como algunos estudiantes que están en quinto año, no aterrizan, están en quinto año. Ya van a aterrizar al año, no se preocupen. O se van, o aterrizan o se estrellan de picada, una de dos. No hay asistencia, vamos en el minuto 36. Ya llegó la médica, fíjense esa doctora, llegó una doctora acá, que no sea la Gabriel, sí, por favor. O que sí, que sea alumna del doctor Veraste, que sí sabe qué hacer. Le abren la boca, saben que no está respirando el paciente, porque no mueve el tórax, aquí se ve claramente que no mueve el tórax, no ventila, le abren la boca solamente. Esto es lo mismo que el médico del Cristo Rey que le ventilaba al paciente, ¿no? Lo mismo. Le pone una cánula de mayo, pero ¿qué es lo que yo necesito? Ventilarlo, tengo que ventilarlo. No mueve el tórax. He abierto la vía aérea, pero nadie lo ventila. Este paciente necesita reanimación boca a boca o con un mascarilla ambú. Nadie lo hace. Ya están preocupados ahorita los luchadores. Estamos en el 2 minutos 33 segundos. Esta es la expectación de una mala atención médica en un paciente. Nadie lo asiste. ¿No? Están llorando ahí, ya le están poniendo vela, pero nadie lo asiste al paciente. Este paciente es rescatable. Puede sobrevivir. Estamos en el minuto 3 minutos. Nadie lo asiste. Viene la ambulancia, los rescatistas ¿no? O secuestradores, no sé. Aquí creo que son secuestradores. Pero nadie lo asiste. Llega la ambulancia, llegó este doctor. No sé si come harto taco, no sé. Aquí te están peleando entre ellos. Nadie ventila al paciente. Lo están subiendo, lo bajan al suelo, lo suben arriba. Estamos en el 3 minutos 32. Dijimos que hasta los 4 minutos podemos salvarlo, ¿no ves? Nadie asiste la ventilación, ni siquiera lo soplan, digamos, ¿no? Aquí podemos ver la vía aérea no está asistida. ¿Dónde está la mascarilla? ¿Dónde está el ambú? No hay por ningún lado. La tropa aquí es ineficiente, ineficaz.
Lo suben a la ambulancia, nadie coloca la mascarilla AMBU, estamos en el 4 minutos 8 segundos. Lo suben a la ambulancia, estamos en 4 minutos 18 segundos. 4 minutos 24 segundos, nadie necesita la ventilación, 4 minutos 32 segundos. En llegar a la clínica más cercana tardó 32 minutos. Este es el hijo del perro aguayo, se llama el nombre del luchador. En la clínica hacen reanimación. Murió. ¿Por qué? Porque nadie asistió a la vía aérea. ¿Y por qué no asistieron a la vía aérea? Porque son ineficaces, ¿o no? ¿Qué significa esto cuando yo no hago el trabajo que tengo que hacer? La asistencia tiene que ser rápida, ¿no? El tiempo de sobrevida de este paciente, él tiene los minutos dorados. No lo asistieron, se murió. Entonces, esta es una clara enseñanza de que nosotros debemos asistir, ¿no? Una mascarilla, AMBU. Ni modo. Hasta donde llegue. Ya, aquí tenemos el manejo de la vía aérea. Tenemos nosotros aquí un paciente que está con la cara destruida, ¿no? Un trauma maxilofacial, ¿no? Y estas situaciones nosotros no vamos a tenerlas en el hospital. Ustedes la van a tener, ¿no? Y tienen que saber qué hacer frente, ¿no? Aquí tenemos un paciente con cuello corto, que tiene la nariz grande, una boca pequeña, una sifosis, que prácticamente hay que hacer una traqueostomía, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Evaluar, oxigenar y reevaluar nuevamente al paciente. Evaluar si el paciente respira o no respira. ¿Y cómo evalúo al paciente? Miro, escucho y siento. Esto lo puede hacer en la calle, en el extrahospitalario. Mi sistema, tengo que tener yo mascarilla, AMBU, y tengo que saber usarlo, ¿no es cierto? ¿O no? Si no sé usarlo, ¿para qué sirvo, digamos, no? Ventilación, mascarilla, lo primero que debemos aprender. Después de ventilar al paciente, vamos a hacer la intubación. Tenemos algunos procedimientos como la crico, en caso que no podamos intubar al paciente, o la traqueostomía. La intubación, ¿cuándo se considera difícil? Cuando el paciente pasa más de 10 minutos, ¿no? O 3 intentos. ¿Cuándo tenemos condiciones difíciles para intubar a un paciente? Cuando no podemos abrir la boca más de 4 centímetros, cuando la movilidad de la columna es insatisfactoria, cuando la laxitud de la unión glosoepiglótica o ausencia de obstáculos en el trayecto como digo, entre los dientes y la glotis. Presunción de intubación difícil, cuando fracturas maxilar, pacientes cuellos cortos, tumores de región bucal, quemaduras faciales, obstrucción de la vía aérea, causas que ocurren durante la intubación. Máscara laríngea, una de las cosas que podemos usar en caso que no podamos intubar a un paciente. Un combitubo, que es un tubo que le colocamos directamente en la tráquea, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí está, perdón, en el esófago. Tiene un agujero que queda acá y podemos nosotros inflar este balón. Este se llama combitubo y por acá oxigenamos al paciente. Son maniobras en caso que no podamos poner un tubo dentro de la tráquea, ¿no? Y también tenemos la traqueostomía, evidentemente cuando tenemos una lesión facial no podemos intubar al paciente. Esto también tenemos que aprender a intubar a un paciente, vamos a practicarlo en la parte práctica, ¿no? Es importante el capnómetro para valorar si el paciente está intubado adecuadamente, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es este video que nos indica la intubación con la mascarilla. Eso le va a pasar, no se preocupe. Está en inglés, pero se lo voy a pasar el video para que ustedes lo vuelvan a ver nuevamente, ¿no? Esto lo vamos a practicar en los muñecos de reanimación que tenemos acá. Cada uno de ustedes tiene que aprender a hacer un buen mascarillado, a reconocer un paro cardiorrespiratorio y hacer la mascarilla, ¿no? Aprender a agarrar la mascarilla adecuadamente y eso cada uno de ustedes lo va a aprender porque lo vamos a practicar. A colocar una cánula de mayo para que la vía aérea quede expedita, para que yo pueda usar la mascarilla, movilizar adecuadamente hacia arriba ¿no? Para después intubar al paciente, que la primera maniobra que yo tengo que hacer siempre es mascarilla AMBU. Nunca intubar, ¿no? Siempre mascarilla AMBU. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo la mascarilla del AMBU, ¿cuándo más rápido oxigeno? ¿Cuando lo intubo o cuando pongo la mascarilla? Cuando pongo la mascarilla, porque yo en 5 segundos, en 3 segundos puedo poner la mascarilla. Y una intubación me va a demorar 1 minuto y puedo tardar inclusive un poco más de tiempo, ¿no? Va a depender de mi habilidad para intubar. Las indicaciones son claras, pacientes con falla respiratoria, pacientes con completa apnea, pacientes que sean sometidos a una anestesia, ¿no? O pacientes que tengan otra situación de paro cardiorrespiratorio o de falla respiratoria que vaya a tener el paciente, ¿no? Esto es del New England, así que es lo más actualizado que hay para esto, ¿no? Y bueno, esto hay que practicarlo porque
Una cosa es verlo en el video, otra cosa es hacerlo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos condiciones relativas, ¿no es cierto? Un trauma facial severo, un paciente que tenga una tumoración en la cavidad oral, ¿no? Que yo no pueda por algún motivo, porque tenga una lengua grande, un tumor en la boca, yo no pueda colocar presión positiva. ¿A qué sería presión positiva? Agarrar el ambú y darle presión para que entre el oxígeno. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho con el jugador? Aquí tengo una laringoscopía donde puedo ver las cuerdas bucales antes de intubar al paciente. Entonces, ¿para qué se hace la mascarilla a presión positiva? Es antes de intubar al paciente, es para oxigenar, preoxigenar al paciente para que yo tenga tiempo para realizar mi intubación. Las mascarillas tienen varias formas, esta es la más adecuada, que sea transparente para que uno vea la condensación o vea secreciones o vea vómitos en la mascarilla. Y el tamaño también es importante, hay para adultos, hay más grandes, ¿no? Y esto tiene que ser blando para conectar en esta región, ¿no? Algunas se pueden inflar, otras vienen ya infladas. Otras tenemos así de esta forma, ¿ya? Esta no es este para colocar un fijador y el que ustedes ven ahí, para que uno pueda ventilarlo durante un tiempo al paciente sin hacer mucha presión, ¿no es cierto? Pero debemos aprender a usar la otra tipo de máscara, ¿no? Aquí estamos siempre revisando el sistema. Este se conoce como respirador manual, conocido también como Ambu Mal, porque es la marca en realidad del Ambu. Ese es un respirador manual para adultos, porque da una presión de 500 ml en cada apretón que yo realizo. Aquí tengo las mascarillas pediátricas, ¿no? Neonatales, pediátricas, adultos y adultos más grandes, ¿no es cierto? Siempre yo debo revisar mi sistema de ventilador manual, ¿no? Que es lo primero que yo voy a usar, ¿ya? Mi válvula está adecuadamente, ¿no? Colocar siempre una toma de oxígeno, que eso puede estar inclusive a 10 centímetros de oxígeno, ¿no? Por encima de 5 se recomienda siempre, ¿no? Tengo una bolsa también de reservorio, cuando me esté respirando solo, va a salir hacia esta bolsa, si respira solo, va a salir hacia allá el CO2, ¿no? También hay un sistema para escuchar, digamos, si el paciente ventila o no, ¿no? Este es otro sistema que existe, ¿no? Entonces son estos dos reservorios que hay, la bolsa y el tubo. Acá estamos haciendo una ventilación entre dos personas, uno agarra, ¿no?, la mascarilla y otro está ventilando. Aquí estamos comprobando, siempre debemos comprobar si está bien la válvula, si está bien nuestro sistema y no está roto y está saliendo el aire por otro lado, es importante también. Aquí tenemos siempre el sistema de succión, porque el paciente puede vomitar y necesitamos aspirar las secreciones, ¿no? Aquí tenemos los diferentes tipos de cánulas de Mayo que existen y los tubos nasal, faríngeo, que también podemos usarlo para tener expedita. Siempre debemos sacarlo, si tiene una prótesis dental, como en este caso, vamos a sacar esta prótesis dental para que quede expedita la boca. Si hay coca, porque aquí hay varios mascadores de coca, de los bolos, comida, restos alimenticios, también lo vamos a retirar. En este caso la dentadura que están sacando.